Soy Rafael Pardo. Muchos se preguntarán si me morí o me desaparecí. Pero nada de eso pasó. Por un accidente cerebrovascular prácticamente perdí el habla. Pero no mi voz, que es recreada por la inteligencia artificial. Ahora estoy aquí lanzando este nuevo podcast con mis opiniones, mi proceso y mi historia. Bienvenidos a La Voz de Pardo. Los 80 y los 90 fueron los años más violentos en la historia reciente de Colombia. Detrás de muchos de los crímenes estuvo una figura que marcó a sangre y fuego la historia del país: Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar, el más temido narcoterrorista del país y posiblemente del mundo, se entregó a la justicia colombiana, yo era consejero de Seguridad Nacional. Luego, cuando se fugó de la catedral, yo ya era ministro de Defensa, el primero civil en 4 décadas. Y ministro seguía siendo cuando fue dado de baja en diciembre de 1993. Recuerdo perfectamente la fecha, 18 de marzo de 1991, un jueves. El presidente Gaviria me llamó a su despacho y sin rodeos me dijo: Pardo, venga y caminamos un rato. Y después de recorrer en silencio varios salones protocolarios, me soltó lo que tenía que decirme, una decisión que tenía guardada. Creo que ha llegado el momento de cambiar al ministro de Defensa. Ahí volvió a guardar silencio por un rato y luego siguió. No quiero reemplazar a un general por otro. Lo que quiero hacer es nombrar a un civil, uno de verdad y de una vez por todas, no a un militar retirado. Yo no entendía del todo hacia dónde iba, hasta que concluyó diciendo: Pardo, quiero que ese ministro sea usted. Entre sorprendido y aturdido, casi por inercia, dije que sí. Yo, pues que ya venía de trabajar con Rafael bastante, dije: no, esto es la solución que tiene nombrar un ministro de Defensa civil. Eso es lo que sí produce un impacto y cambia las cosas, y yo estoy seguro de que eso funciona bien. Y la razón por la cual yo nombro a Rafael es fundamentalmente esa. Claro, yo conozco a Rafael bien, sé que hace las cosas bien, pero más allá de que conocía bien a Pardo y sabía que conocía el oficio bien, está ese episodio de que había que balancear la Constitución. Luego le agradecí su voto de confianza y, aturdido aún, volví a mi oficina y llamé a mi entonces esposa, Claudia de Francisco, a quien solo atiné a decirle: tengo algo muy importante que contarte. Después te llamo y te doy detalles. Mi primera hija, Laura, tenía 4 años apenas, y yo asumía una responsabilidad que nos tendría bajo amenaza cada día durante 3 años, factor del que no sería consciente sino más adelante. Nunca antes había estado tan escoltado y creo que nunca más lo volví a estar. Permanecer acompañado de personas encargadas de mi protección y la de mi familia era asumir que cualquier cosa podía pasarnos por mi decisión de aceptar el ministerio, un pequeño gran detalle que cambia la vida por completo. Gaviria hizo todo el trabajo de transición y yo me limité a esperar. Luego hubo reunión de comandantes de las fuerzas militares y policía, donde anunciaron la decisión al ejército en todo el territorio nacional. Al poco de eso estábamos en mi oficina con Mauricio Vargas, secretario de prensa de la presidencia, Jaime Vázquez, uno de sus asesores, cuando se filtró la noticia a todo el país en la voz del periodista de RCN, Juan Gozaín. Vino esa conversación en el Salón de Gobelinos y esa conversación terminé yo mismo interrumpiéndola porque evidentemente la noticia se había filtrado. Y un poco lo que yo les conté era que se había filtrado, que había que acelerar el anuncio porque se había filtrado, pero que además la sensación que tenía era que se había filtrado positivamente, es decir, que se había filtrado bien. Vino la posesión y el respectivo reconocimiento de las tropas. Ser el jefe de todos estos hombres formados en el ámbito militar no podía ser más desafiante en términos de compromiso y disciplina. Yo debía estar al nivel de las expectativas de cada miembro de las fuerzas militares, para quienes sus superiores son siempre el ejemplo a seguir.
Mi primera salida en el cargo fue al Putumayo para visitar un batallón. Me habían dado la habitación del comandante de la guarnición y mientras dormía en la madrugada empecé a sentir pasos y ruidos extraños alrededor de mi cama. Sin prender la luz noté que se trataba de un pecarí, una especie de cerdo peludo que vive en aquella zona. Y si yo estaba inquieto, asustado casi, el animal lo estaba más. Tratando de actuar con normalidad, me alisté y salí del cuarto, ya que me estaban esperando todos los miembros de la guarnición militar para iniciar la jornada. Me preguntaron, ¿no sintió unos pasos extraños? A lo que yo respondí que no quería dejar en evidencia que me habían hecho aquella jugada. Nunca supe si esa era una costumbre para recibir a un nuevo ministro o era producto de creatividad del comandante del batallón. Es que era raro tener a un civil entre militares después de tanto tiempo. Tanto que duré varias semanas pensando que me ocultaban cosas importantes que yo debía saber, como operaciones contra la guerrilla o contra el narcotráfico, o un caso de corrupción dentro de la institución. Debo decir, pese a mi temor inicial, que los militares son muy respetuosos y disciplinados, y que su formación radica en respetar las jerarquías y conservar siempre las formas. Aún hoy, 30 años después de haber salido del ministerio, me saludan con un respeto que agradezco enormemente. La televisión primero y ahora las plataformas se han empeñado en revivir una parte de mi pasado, transmitiendo una y otra vez series de Pablo Escobar, historias que yo me he negado a ver porque no quiero revivir lo que, una vez nombrado ministro de Defensa, se convirtió en la peor época del terror en Colombia. Es ahora que me doy cuenta de eso, porque en aquella época vivía tan enfocado en la responsabilidad que me habían asignado, que no supe dimensionar lo que me estaba ocurriendo por dentro y que les contaré más adelante en este capítulo. Por ahora vuelvo un poco atrás en esta historia. Pablo Escobar se había entregado después de que liberan a Maruja Pachón de Villamizar. La entrega de Escobar se produjo en junio de 1991, es el 19 de junio exactamente. Tan solo en enero pasó que asesinaron a la directora de la revista Hoy por Hoy, Diana Turbay, luego de haber sido secuestrada. También a Marina Montoya, hermana de Germán Montoya, ex secretario de la presidencia durante el gobierno de Barco. Y como si eso fuera poco, habían secuestrado a Francisco Santos. Pero hay que decir que el momento de la entrega de Escobar le trajo a este país un momento como de respiro. La gente que vivió ese momento recuerda con horror lo que era tener a Escobar en una guerra permanente contra el Estado. Los Galeano y los Moncada eran entonces sus principales socios, encargados de las finanzas del cartel de Medellín, pero luego se convirtieron en rivales en una guerra interna por las rutas del narcotráfico. Incluso Escobar los mandó matar desde la cárcel los primeros días de julio de 1992. Un día nos informaron que el propio Escobar les había tendido una trampa a sus antiguos socios. Los mandó a llamar a la cárcel para una supuesta reunión y los mató uno a uno, luego los cocinaron, literalmente lo pusieron en una parrilla y se los comieron. No sé si Escobar probó del plato, pero otros sí lo hicieron. Ese era el nivel extremo de las cosas de las que aquel hombre era capaz. Siento como mi mayor derrota la fuga de Pablo Escobar de la catedral, un día que no podré olvidar nunca. Alguien del despacho me dijo, no, es que hay un operativo en marcha para trasladar a Pablo Escobar de sitio de reclusión. Esto es un proceso pues bastante rutinario, lo hace la Cuarta Brigada, demorar unas pocas horas y hasta que no esté esto listo, todos vamos a estar un poco a la espera de que eso se solucione. Estábamos ahí pues varios del equipo y tal vez uno que otro ministro, y de pronto entra una llamada a mi teléfono directo. Contesto yo y quien habla del otro lado de la línea es Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia. Y su mensaje es, estamos aquí retenidos en la cárcel, y en ese momento se oían las voces de los sicarios de Pablo Escobar, y entonces lo que en ese momento pues en teoría iba a ser una operación de traslado normal, pues se convierte en un tema pues que el país todavía recuerde que fue el escape de Pablo Escobar de la cárcel de la catedral. En ese momento, por supuesto, Rafael Pardo está con César Gaviria y ambos los ve uno recorrer en silencio, sobre todo la extensión del Salón de Gobelinos de la Casa de Nariño. Y tras enterarme de la noticia, entré a la oficina del presidente Gaviria y le dije, esto tiene que tener un responsable y ese soy yo. El ejército estaba a cargo de esta operación y fracasó. Por lo tanto, le presento mi renuncia. Después de pensar un momento, el presidente respondió, ya había pensado en esa posibilidad, pero no arregla nada. Su salida no ayuda al gobierno, ni a usted, ni a mí. Cuando ocurre lo de Escobar, yo tomé eso con calma, y lo tomé con calma porque era como un episodio
inevitable de las cosas que estábamos haciendo y que estaban pasando. Yo no podía responsabilizar a nadie porque Escobar se hubiera escapado. No tenía cómo. En realidad se escapó por culpa nuestra y porque nosotros no tomamos todas las decisiones que hubiéramos podido tomar para evitar que él tuviera tanto control de la cárcel. La Cuarta Brigada fue la principal responsable de la fuga del capo del narcotráfico, lo que decantó en que el ejército se sumiera en una grave crisis de credibilidad. Lo que se necesitaba era una gran operación nacional conjunta para recapturar a Escobar. Para ello, ordené a la Policía Nacional volver a montar el Cuerpo Élite, o Cuerpo Especial Armado, para poder así reunir a todo el personal de policía que había participado en la persecución de los carteles en Medellín en los años 89 y 90. Esa noche, mi teléfono sonó toda la noche porque los oficiales y suboficiales que se encontraban en el exterior, palabras más, palabras menos, todos me decían lo mismo. Mi general, nosotros conocemos a Escobar, conocemos sus procedimientos, conocemos la región, suspéndanos la comisión. Mi orden, vénganse. Muy temprano al día siguiente de la fuga de Escobar, el doctor Rafael Pardo, ministro de Defensa, me dice, hay que reintegrar nuevamente el bloque de búsqueda. Y yo le contesté, doctor, ya está listo. El componente policial está listo, pero creemos necesario que se organice también un componente militar. Entonces ya la segunda etapa del bloque de búsqueda está compuesto por un componente fuerte policial y un componente militar cuya función era servir de protección a las unidades policiales cuando estuvieran en operativos. En ese momento de la fuga, es decir, julio de 1992, el ministro me llama, había sido enviado poco como estímulo a hacer un curso, una licenciatura en seguridad pública en Buenos Aires por 2 años. Llevaba un poco más de 13 o 14 meses allá y al momento de la fuga, el ministro me dice, suspenda su estadía allá, véngase porque quiero poner en marcha un nuevo modelo operacional para recapturar a Escobar. Ya no solamente va a ser la policía la que lleve la carga de esa persecución, sino que quiero una estructura interinstitucional de fuerzas militares y policía cercana a la fiscalía para que avancemos en esa búsqueda. Y de ahí sale, digamos, lo que se denominó el Comando Especial Conjunto, una creación que en ese momento resultaba exótica, era policías y militares operando coordinados y de manera simultánea, y detrás de esa tarea había una especie de secretaría técnica para hacer seguimiento al rendimiento operacional del comando, y yo estuve a cargo de eso por varios meses. La sede del bloque fue la Escuela de Suboficiales Carlos Holguín, en Medellín. Como comandantes generales fueron elegidos Ramón Emilio Gil Bermúdez, por parte de las fuerzas militares, y Miguel Gómez Padilla, del lado de la policía. Mientras Escobar estuvo en la cárcel, entre junio del 91 y julio del 92, sus procesos penales estuvieron congelados, pero con su fuga se volvieron a reactivar. A las pocas semanas, la Fiscalía tenía 10 procesos en su contra. La primera tarea del bloque de búsqueda fue reconstruir el cuadro del cartel de Medellín para ir haciendo las capturas, y en octubre, apenas en el lapso de una semana, se entregaron 5 prófugos, entre los que se encontraban Roberto Escobar, hermano de Pablo, John Jairo Velázquez, el infame Popeye, además de Otoniel González Franco, Gustavo González y Juan Carlos Aguilar. Fuimos implacables. Y para el momento de la muerte de Escobar, diciembre del 93, 14 jefes del cartel de Medellín se habían entregado y 29 más habían muerto en enfrentamientos contra el bloque. Eso sí, la lucha no fue fácil. El 4 de agosto de 1991 estalló un carro bomba con 50 kilos de dinamita en el centro comercial Monterrey de Medellín que dejó 8 heridos. Y aunque se trató de tragedias lamentables, hechos como estos ayudaron a que la ciudadanía se uniera y que la ley del silencio se rompiera. Poco se necesitó para que todos entendieran que el desmantelamiento del cartel de Medellín era más que necesario. La oleada de bombas continuó.
El 10 de noviembre volaron un Kai en Medellín que dejó 12 heridos y al día siguiente le tocó el turno a Cali. 7 policías heridos y 18 civiles que pasaban por ahí. Estaba claro que Escobar no se iba a entregar de forma pacífica y que en sus planes estaba luchar hasta las últimas consecuencias. Por eso, el 25 de noviembre estallaron 9 bombas en Bogotá, mientras que en diciembre un carrobomba en Medellín cobró la vida de 13 personas y 19 heridos. Hacía rato que el terror se había apoderado de la población, aunque no era gratuito porque se sabía que en cualquier momento y lugar una bomba podía acabar con la vida de cualquiera. Durante esa terrible oleada de violencia, estallaron en Colombia unas 100 bombas y se produjeron 623 atentados que dejaron 402 civiles muertos y 550 policías asesinados, por quienes Escobar pagaba a sus sicarios 2 millones de pesos por cabeza. No hay palabras que describan el dolor y la angustia que me producía cada bomba, cada víctima, y especialmente la impotencia que sentía al no poder evitar la masacre a la que nos estaban sometiendo. Pero fue precisamente eso lo que me impulsaba a continuar, mi resistencia a que aquello siguiera ocurriendo. La prensa nacional llenaba los medios de comunicación con noticias pesimistas. Nosotros, en cambio, confiábamos porque cada capo capturado le daba información valiosa a la Fiscalía, al DAS, la Procuraduría y al bloque mismo. Era cuestión de tiempo para que el cerco contra Escobar y el cartel en sí se cerrara cada vez más. Paralelamente, el Congreso, más exactamente la Cámara de Representantes, nos hacía un debate de control político. Los más importantes senadores se peleaban por entrar a la comisión y rápidamente se formaron 2 bloques, uno encabezado por Álvaro Uribe y otro, el que se decía coloquialmente que querían comer ministro, o sea, tumbarme, liderado por Fernando Botero. Esos fueron muchos días muy difíciles porque de ahí para adelante arrancó una cosa que, si no recuerdo mal, se llamó la Comisión Accidental de Envigado, una comisión accidental que formó el Senado para juzgar a los funcionarios y al presidente, juzgar, pues digamos, para evaluar y considerar el ataque al gobierno por este desastre, por esta debacle. Y esa comisión fue muy interesante porque él realmente se metió a cuestionar todo y el gobierno estaba, a pesar de la debacle, el gobierno estuvo muy bien preparado para defenderse y se defendió. Mientras tanto, la búsqueda se intensificaba. En cuestión de meses, 500 hombres del bloque de búsqueda, apoyados por el cuerpo élite de la policía y un grupo de comandos del ejército, lograron 1.300 capturas y 12.000 propiedades allanadas en 120 operaciones, algunas de ellas capaces de cubrir barrios enteros. La guerra arreciaba y el último carro bomba que atemorizó al país estalló en el Centro 93 en Bogotá el 15 de abril de 1993 con saldo trágico de 11 personas muertas y 108 heridas. Ese año será recordado también porque hicieron presentación en sociedad los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Nada más cierto que aquello de que el terror genera más terror, y como señalaban los Pepes, ellos perseguirían a Escobar por los mismos medios que usaba él en su guerra contra el Estado. Si algo no necesitaba el país en ese momento, era un nuevo actor armado y legal. El nivel de violencia de la organización era tal que los abogados de entregas de los prófugos de la catedral renunciaron en masa, e incluso uno de ellos, Guido Parra, fue acribillado junto con su hijo. Parra había sido en un pasado reciente vocero de Escobar y había mediado en los secuestros de los extraditables en 1989. Pero a todas estas, ¿quiénes eran los Pepes? Eran 2 hipótesis las que se manejaban. Una, que era una organización del cartel de Cali. La otra, afirmaba que se trataba de algunos miembros del bloque de búsqueda que habían perdido su moral y querían tomar justicia por mano propia. Al final descubrimos que estaba conformado por los que una vez habían sido cómplices de Escobar y ahora eran sus mayores enemigos. La situación estaba más enredada que nunca, pero al mismo tiempo el desenlace estaba próximo. De pronto entra una llamada del conmutador de Palacio y con voz temblorosa la persona que contestaba el conmutador me dice: tengo en la línea a Pablo Escobar. Cuando hablo con voz temblorosa era en serio. En esos días Pablo Escobar trata de sacar a su familia del país. Su familia toma un avión de Lufthansa, llega a Alemania. Alemania no les permite la entrada y los devuelven a Colombia. Y entonces cuando sucede eso, Pablo Escobar llama y hace la llamada, por supuesto llena de amenazas, que va básicamente a matar al presidente de la República hacia abajo en todo el gobierno. Como nota anecdótica, esa después se sabe en las investigaciones posteriores a la operativo que lo dio de baja, pues fue la primera llamada cuando comienzan a triangularlo. En Colombia, el ministro de Defensa con la Policía Nacional lo ubican en una habitación del Hotel Tequendama. Y desde allí él se está comunicando con los hijos
pero tenemos los contactos telefónicos para lograr reducir a Pablo Escobar. 2 días después, el mismo Juan Pablo haría una llamada a Pablo, su padre, lo que terminaría de forjar su destino. La comunicación duró menos de 3 minutos, tiempo suficiente para que una patrulla de 5 hombres del bloque de búsqueda que estaba oyendo la llamada ubicara la casa donde se encontraba el narcotraficante. Pablo Escobar acostumbraba a salir en un taxi a ciertos lugares para conversar con su familia, pero la policía ya iba mapeando los puntos en que él tomaba contacto con los suyos, iba reduciéndole el círculo donde él se encontraba. Ese día Pablo Escobar no salió, habló con su familia, que estaba aquí en Bogotá en el Hotel Quendama. Ubicaron la casa de Medellín, en el barrio La América. Era de 2 pisos y cuando los agentes llegaron se encontraron en la primera planta al chofer de Escobar, que murió en el enfrentamiento. Escobar siente el movimiento y salta por una ventana a un techo. Allá lo sigue y lo neutraliza. Así se da de baja a Pablo Escobar Gaviria. Este es el cadáver de Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. Una semana después de haberle dado caza a Escobar, estábamos reunidos en mi despacho discutiendo qué recompensas le correspondían a cada uno de los que habían participado en su muerte. De repente sentí un dolor en el pecho. Se me había reventado la aorta por primera vez. Yo vengo de una familia en la que los problemas cardíacos se han llevado la vida de mis abuelos y varios primos. Había que estar en mis zapatos y vivir en aquel momento para entender la dimensión del terror al que estábamos sometidos, tanto que la presión, de la cual nunca había sufrido, terminó por elevarse y provocar la ruptura de la aorta. Las leyendas en algunos cuarteles del ejército hablaban que el deterioro de mi salud se debía a los maleficios que había mandado a hacerme Pablo Escobar, pero yo prefiero quedarme con lo meramente científico. De allí me trasladaron en una ambulancia a la clínica Chayo, donde me operaron. Lo hizo, como lo haría nuevamente muchos años después, el doctor Víctor Caicedo, a quien le debo la vida. Quedé como nuevo y su intervención me permitió vivir 30 años más sin problemas, aunque con algunas restricciones. César Gaviria me visitaba todos los días en la clínica a las 6 de la mañana. Y yo sí sentía, digamos, como cierta, digamos, una responsabilidad, porque era, digamos, lo que pasó, de alguna manera era culpa de los dos, no culpa del solo. Entonces yo sí iba y lo visitaba y trataba de ir con mucha frecuencia a verlo y a ser solidario con él, porque de alguna manera yo era corresponsable de lo que había pasado. Duré 4 semanas internado en la clínica, tiempo en el que recibí visitas de todo el mundo, desde mis compañeros de gabinete hasta el Nobel García Márquez. Cada una de aquellas muestras de cariño las agradezco todavía hoy porque me dieron fuerzas para seguir adelante. Escribir este capítulo me ha dejado agotado. Se trata de una época que no quisiera recordar por lo que representó para Colombia, por el dolor de las víctimas y por el miedo al que fuimos sometidos. Pero lo cuento porque es importante que las nuevas generaciones sepan cómo lo logramos y ojalá sirva para que nunca más volvamos a vivir como país un episodio así.